Hola, buenas tardes. El presente video tiene como fin de darle una orientación acerca de cómo ejecutar la actividad número 6. Recordemos que aquí estamos hablando de los temas que tienen que ver con el análisis de correlación. Vamos a usar como herramientas dentro de la estadística lo que son los diagramas de dispersión, diagramas de correlación. Vamos a tener en cuenta también los índices de correlación y a partir de eso identificar si hay variables independientes o dependientes dentro del caso de estudio que estamos analizando durante todo el semestre. Okay, entonces, para eso deben ejecutar los códigos que se plantean dentro de esta guía de actividad que ya está colgada en FER. Ahí básicamente van a desarrollar una tabla de análisis gráfico donde traten de evidenciar cuál es la variable independiente y que influyen sobre el comportamiento de las demás. ¿Ok? En caso de que exista ese tipo de variable, la recomendación es empezar a desarrollar mejoras sobre esa variable que es independiente. Porque si influenciamos sobre esa variable independiente, esa termina influyendo sobre las demás. ¿Ok? Entonces, dado el caso, eso se puede dar siempre y cuando solo exista una variable independiente y las demás dependan del comportamiento de esta. Si fuera un caso contrario, el caso alterno que podemos encontrar, y es que todas las variables sean independientes, es decir, un evento no va a influenciar sobre la ocurrencia del otro. Entonces, si vemos que estas variables son completamente independientes, no podemos, digamos, definir que si intervenimos sobre una o la mejora en una, podemos encontrar la mejora en la otra. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de intervenir o a calcular acá. Entonces, para esto van a trabajar los códigos. Lo primero que deben hacer es cargar los datos y para eso recordamos, hay un procedimiento que ya ustedes deben conocer. Vamos acá a al software de RStudio. Vamos a Import Dataset, la ventana de Environment, Import Dataset desde Excel, from Excel, y hundimos Browse y buscamos el archivo que nos interesa. El archivo en este caso va a tener el nombre de datos core. Es el que vamos a emplear para esta actividad. Ahí, en este caso, vamos a trabajar cuatro variables que son las que nos interesan. Un análisis de correlación solo se puede emplear cuando tenemos datos cuantitativos o variables cuantitativas. Por eso, digamos, dejamos a un lado las variables que son cualitativas y que hemos trabajado anteriormente. Entonces, cargamos estos datos, podemos importar y tenemos los datos aquí disponibles. Entonces, nos vamos a concentrar en la consola y lo que viene a continuación es ejecutar los datos. Aquí, digamos, ya han visto que me he adelantado. Aquí básicamente me he adelantado en las primeras líneas de código que consiste en instalar los paquetes de funciones que se recomiendan en los códigos que se dan en la guía. Entonces vamos a ver que básicamente la gran cantidad de líneas de código se orientan en instalar estos paquetes, que son paquetes que nos permiten hacer un análisis o hacer representaciones gráficas de los datos y que además nos permite también hacer cálculos a partir de las correlaciones y otros tipos de cálculos que se representan gráficamente. Entonces aquí instalamos los paquetes y con la función library los convocamos para desarrollar las siguientes ejecuciones de código. Entonces el primer código que vamos a tener en cuenta es este. Aquí con esta función vamos a trabajar, vamos a pedir con la función core que elaboremos una matriz de correlación de las variables que estamos trabajando aquí en juego, las variables que aparecen en la matriz datos core. ¿Qué pedimos con la función round? Que aquí se aplican dos funciones. Primero la función core, que calcula los índices de correlación entre las variables, y luego la función round hace un redondeo de esos valores a 2 décimas. Entonces, si ejecutamos, vamos a encontrar esta matriz. Entonces, aquí vamos a evidenciar cómo es la correlación entre las variables. Es decir, cuál es la correlación entre el tiempo de llegada de servicio con el tiempo de llegada de servicio. Por ser la misma variable, lo más seguro que sí o sí debe ser que la correlación sea de 1.
Pero si correlacionamos tiempo de llegada a servicio con el tiempo de operación de diagnóstico, miren que el valor pues obviamente va a ser diferente. Recordemos lo que debemos tener en cuenta para entender qué tipo de correlación existe entre las variables, si es inversamente proporcional o directamente proporcional. Y para ello, respectivamente, debe tender a valores entre a menos 1 y a más 1. Menos 1 cuando es inversamente proporcional y a más 1 cuando es directamente proporcional. ¿Ok? Entonces, ustedes van evaluando cada uno de esos valores, de esas relaciones que se dan entre las variables y van estimando sus conclusiones. Tenemos otro código que ya nos hace una estimación de el índice de correlación, pero basado en una prueba de hipótesis. Aquí la hipótesis que se plantea, la hipótesis que planteamos en este caso, tiene que ver, se plantea la hipótesis sobre, la hipótesis nula, perdón, sobre la independencia de las variables. Es decir, aquí declaramos que la variable tal es independiente con respecto a la variable tal. Entonces, para eso se hace un cruce de valores P. Entonces, en la primera parte de los resultados de esta función, vemos que arrojan los índices de correlación que ya los conocemos. Eso ya fueron ilustrados anteriormente. Pero a la vez hay una segunda parte donde se hace unas pruebas de hipótesis y arrojan unos valores P. Estos valores P son los que vemos a continuación. Vemos, por ejemplo, el valor P que existe entre la hipótesis de independencia entre la variable tiempo de operación de diagnóstico y tiempo de llegada a servicio. Recordemos que para rechazar esta hipótesis, el valor P debe ser menor a 0,05, que es con el nivel de significancia con el que trabaja RStudio. Entonces, como son mayores, la hipótesis que tenemos acá planteada, que es la independencia de las variables, se acepta. Entonces, ustedes, de acuerdo a los valores que van identificando acá, verifican si se acepta o se rechaza esa hipótesis. ¿Listo? Entonces, esa es la hipótesis nula que se está planteando aquí. Entonces, con esa información, ustedes van sacando las conclusiones sobre si existe o no de manera ya, digamos, numéricamente hablando, a través de una prueba de hipótesis, si se acepta o no esa dependencia o independencia entre las variables. Para eso también nos apoyamos de un análisis gráfico. Entonces, para eso utilizamos las siguientes líneas de código. La primera línea de código te muestra un gráfico de este tipo. Vamos a ampliarlo. Y vemos cómo esta gráfica combina dos elementos gráficos para sacar una conclusión. Una primera gráfica que te muestra son los índices de correlación que existen entre las variables. Estos números ya los hemos visto anteriormente, están en los resultados anteriores. Solo que, digamos, no están redondeados a 2 décimas. Por eso pueden ser algunos diferentes. ¿Qué otra cosa vemos acá? Que entonces en esta parte de la matriz, en la diagonal inferior, se encuentran unos gráficos de correlación y unos gráficos de, combinados con unos gráficos de dispersión. Lo ideal es que para entender si hay una dependencia de las variables, esta línea roja de correlación tiene que estar muy alineada con el diagrama de dispersión, es decir, que estos punticos traten de seguir el mismo comportamiento de la línea roja. Pero no existe esa alineación. E igualmente, para saber si hay una correlación directamente proporcional, la línea roja tiene que tener una pendiente completamente elevada hacia esta esquina superior de esa cuadrícula. Partir desde acá y llegar a esta esquina, pero no se dan o no veo que se den algunos. Y si se habla de inversamente proporcional, sería un comportamiento adverso. Es decir, parte de esta esquina superior izquierda y llega hasta esta esquina inferior derecha. Entonces, debería tener ese tipo de comportamiento. ¿Okay? Entonces, a partir de eso, van analizando y concluyendo cuál es el comportamiento que tienen estas variables acerca de una posible dependencia o correlación. Luego seguimos con la siguiente línea de código. Aquí lo que vamos a trabajar
gráfico que nos permite identificar cómo es la correlación a partir de la relación entre una variable con otra. O sea, aquí queremos verificar cómo es el tiempo de llegada de servicio con respecto a tiempo de operación diagnóstico. Entonces, miren que de manera pues ordenada, a estos punticos o cada tipo de color se le asigna una variable. Aquí primero asignamos el valor rojo o el color rojo a la primera variable, el verde a la segunda y el azul a la tercera. Entonces, si estamos analizando el tiempo de llegada de servicio con respecto al comportamiento de esta variable con respecto a las demás, queremos verificar entonces cómo se comporta con el tiempo de operación de diagnóstico. Sería la variable o de color rojo. Luego la verde sería el tiempo de atención de diagnóstico y finalmente la azul sería la entrada de dinero. Entonces podemos analizar cómo es la dispersión de los datos. Miren que aquí básicamente lo que encontramos es una dispersión que nos sigue una tendencia si analizamos cada color. Entonces digamos que ahí se van fortaleciendo las conclusiones que ya hemos hecho anteriormente. Vamos al siguiente gráfico, la última línea de código, que esta básicamente se apoya en la densidad de las variables. Entonces aquí nos muestra cómo es el comportamiento en esta diagonal, nos muestra cómo es el comportamiento de la densidad de probabilidad de cada una de las variables. Ahí podemos definir cuál es el tipo de probabilidad que puede posiblemente llevar a cabo cada una de ellas. Y además de eso, podemos encontrar cómo es el índice de correlación de cada una con respecto a las demás y cuál es la posible zona donde deben encontrarse los datos para posiblemente tener una certeza de que sí hay una correlación. Vemos que este gráfico nos da un mayor apoyo para poder llegar a ese tipo de conclusiones. ¿Okay? Entonces, recordemos, las conclusiones deben estar en verificar si existe una correlación o no entre las variables, si hay una tendencia fuerte entre una con la otra. A partir de eso, podemos proponer o dar recomendaciones de mejora partiendo de si hay una correlación. Si existe una correlación, pues la idea es trabajar sobre la variable que está generando un comportamiento sobre la demás. Si es caso contrario, es decir, que no existe correlación en ninguna, pues ahí entonces las recomendaciones de mejora tienen que ser de manera independiente para cada variable. ¿Okay? Entonces tengan en cuenta este video, tengan en cuenta esta breve explicación de cómo ejecutar los códigos y resuelvan el taller. Muchas gracias.